Partimos. Hola, buenas tardes, gracias. La verdad, he de confesar, esto tiene una cosa positiva, que somos un grupo pequeño y eso dice que estamos los que estamos realmente interesados en este tema, los que somos pesqueros, que nos gusta este tema, así que incluso podría abrir la posibilidad de una conversación entre todo el grupo. ¿Por qué? Porque el tema es súper entretenido. Hemos hablado toda la tarde de sostenibilidad y creo que la diferencia acá es que la sostenibilidad, como bien por las caras que estoy viendo, la mayoría de ustedes saben, acá estamos hablando de una complejidad adicional, que estamos hablando de recursos que son eh, de todos. Entonces, la sostenibilidad adquiere una característica distinta y el objetivo de estos súper aplicados grupos de panelistas es tratar de mostrar una visión general de los desafíos que representa el manejo pesquero, pero también, y me gusta mucho que sea esta hora, de los éxitos. Creo que eso es súper bueno porque vamos a ver dos ejemplos que yo considero que son exitosos y yo diría más, tres. Cuatro, yo diría que todos tienen cosas que son, que son exitosas, así que sin más les dejo con el primer panelista, Ernesto Goldman, lo conocen todos, de CE Pesca. Él nos va a hablar de proyectos de pesquería de merluza, ligándolo con el mercado, así que bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Felicitaciones por el aguante, llegar hasta esta hora despiertos. Me felicito a mí mismo también. Bueno, la idea es hacerles una pequeña síntesis de algunos trabajos que estamos haciendo. CDPesca es una ONG, Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable. Nuestra misión es trabajar junto al sector pesquero para lograr pesquerías sostenibles en América Latina y el Caribe, en la región. Este año estamos festejando nuestros 25 años de vida y el principal trabajo que nosotros desarrollamos desde ya hace unos años es proyectos de mejora de pesquerías, que en inglés les dicen FIPS, nosotros le llamamos PROMES. Y en este caso en particular quería comentarles algunos ejemplos de proyectos que estamos trabajando en Sudamérica con relación a distintas especies de merluza, ¿no? En particular en los casos de Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En Ecuador es un proyecto que está recién en su etapa inicial. En Argentina ha comenzado hace poco. Y Chile y Perú ya son proyectos que tienen sus años de recorrido, ¿no? Bueno, comencemos nomás. Bueno, aquí un poco lo mismo que les comenté recién. Estos son los proyectos. En Ecuador y Perú con la Merlucius galli peruanos. En Chile con la Merlucius galli galli. Y en Argentina son dos proyectos en realidad porque son dos flotas diferentes. Operan en una forma bastante diferente. Una es la flota llamada fresquera, que procesan en tierra, y la otra es la flota congeladora, que procesan a bordo, ¿no? Bueno, esto no les voy a leer ni comentar todo esto, simplemente es una breve introducción de por qué estas pesquerías están interesadas en este tipo de proyectos de mejora, que al final el objetivo es lograr una certificación del Marine Stewardship Council. Resulta que en este momento el 69% de la producción de pescado blanco en el mundo tiene algún grado de involucramiento con el Marine Stewardship Council. Eso genera una desventaja competitiva muy fuerte para aquellas pesquerías que no están. Hablamos siempre de pescados blancos, de whitefish, y entonces eso para estas pesquerías sudamericanas que producen pescados blancos y que principalmente son productos de exportación, se genera la necesidad de alinearse con esta tendencia, ¿no? Por otro lado, no es solo eso, la necesidad de una adaptación oportunista para conseguir
un beneficio económico, sino también hay un factor de tranquilidad, de que se están haciendo las cosas bien. Eso es un aprendizaje que nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años en el trabajo junto con la industria pesquera, a pesar de esa imagen también que mencionaba el presidente de la Cana Impesca, ¿no? De que son los depredadores del mar, etcétera. Nos consta que en general la industria procura hacer las cosas bien, y a veces cuando no se hacen bien es simplemente porque no se conocen el conjunto de impactos, y en la medida que eso se va conociendo y se va comprendiendo, van cambiando también las conductas para bien. Es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Por otro lado está el tema de la reputación de la industria como tal y de los productos en sí, y por supuesto, claro, el acceso a mejores mercados. Bueno, hay algunas semejanzas entre estas 4 pesquerías que comenté. Uno ya la comenté, que en general son productos de exportación. En Chile, más recientemente, la industria ha estado enfocándose un poco más en el mercado interno, pero el mercado exportador sigue siendo muy importante. Todas estas pesquerías utilizan el arte de arrastre. Esa palabra sobre ahí, no sé cómo quedó. Hay algunos temas comunes, por ejemplo, Argentina, con relación a la zona adyacente a la zona económica exclusiva, y Perú y Ecuador deben resolver problemas de la gestión de la transzonalidad. Los recursos merluza en este caso migran entre zonas y con jurisdicciones diferentes. En Chile y Perú hay componentes importantes de la pesca artesanal que deben tomarse en cuenta en los procesos de investigación y de gestión. Y en todos estos casos, es un elemento común también, las evaluaciones de los stocks sí consideran todos los factores que operan sobre la explotación de estos recursos. Por otro lado, hay diferencias también de volúmenes, como pueden ver ahí, hay diferencias importantes. Perú y Chile son bastante semejantes, pero Ecuador es una pesquería incipiente, y Argentina ya es una pesquería desarrollada con 300.000 toneladas históricamente. Tal vez es la mayor pesquería de pescado blanco en el mundo que todavía está sin una certificación. Bueno, la transzonalidad de la Merlucius galliperuanus es entre países limítrofes, Perú y Ecuador. Dependiendo de las condiciones ambientales, el recurso se va más para el sur, más para el norte. En este momento, por ejemplo, está más hacia el norte por el efecto La Niña. En el caso de Merlucius hubsi de Argentina, este recurso ha estado creciendo mucho en los últimos años, principalmente porque la flota se ha volcado mucho a la pesca del langostino, y esto ha generado un efecto derrame, donde ahora fuera de la zona económica exclusiva aparece este recurso que antes no se lo veía por ahí. Y entonces hay flotas de aguas distantes que vienen, especialmente desde España, y lo pescan en ese área. Por otro lado, en Chile hay un componente fuerte de pesca no reportada por ciertas caletas artesanales, que introduce un elemento importante de distorsión en las estadísticas, etcétera, y hay que tomarlo en cuenta. No ocurre eso en otros países. En Perú, por ejemplo, el trabajo del Instituto de Investigación no tiene el mismo nivel de transparencia que tiene los trabajos del IFOP en particular y de Argentina, el INIDEP. Y en Ecuador no hay todavía evaluación de stock, se basa mucho en la evaluación que hacen en Perú todavía, pero sí hay procesos muy interesantes de recolección de información y de transparencia sobre esa recolección. Con relación a cada uno de los proyectos han habido avances interesantes. Por ejemplo, en Perú la industria ha aprobado un código de conducta propio, mandatorio en forma voluntaria, o sea, los signatarios se obligan a sí mismos con relación al impacto ambiental. Hay un programa de observadores a bordo que llevamos adelante en colaboración con la industria para medir esos impactos en los distintos componentes del ecosistema. Es una pesquería con un bycatch muy bajo de por sí, pero por ejemplo, en base a impactos que hubo sobre lobos marinos, se desarrolló un dispositivo
de escape de lobos, que está ahora en proceso de experimentación. Se desarrolló algo que no existía, que era un protocolo en el IMARPE para la definición de las cuotas máximas permisibles. Se mejoró el régimen de ordenación pesquera con indicadores más precisos, más relacionados con el proceso de investigación pesquera. Se fundamentó un punto de referencia límite que actuó durante muchos años sin una fundamentación suficiente. Ahora se emitió un documento con esa fundamentación. Hay una revisión por pares en curso en el IMARPE para la evaluación de stock y se logró, después de mucho tiempo, que ahora dentro de muy pocos días haya una reunión conjunta entre los institutos de investigación de Perú y de Ecuador, IMARPE e IPIAP, para empezar a coordinar el trabajo de investigación sobre la merluza. Bueno, en Chile, a partir de la nueva ley de pesca, hubo una clara mejoría en la institucionalidad de la gestión de las pesquerías, en particular la creación de los comités de manejo y el comité científico. Este es un proyecto que viene desde 2007. El anterior no lo mencioné, pero lo puse en el título, era desde 2009. Han habido revisión por pares de la evaluación de stock y el IFOP ha generado cambios en su procedimiento a partir de estas revisiones por pares. Las evaluaciones de stock se hacen también sin capturas ajustadas y con capturas ajustadas, tomando en cuenta la parte no reportada. Hay una mejoría muy evidente en la proporción de captura incidental y descarte, o sea, ha bajado enormemente. Trabajan con un excluidor de lobos marinos también. Hubo mejoras en la legislación y en las capacidades del Servicio Nacional de Pesca, que está a cargo de la inspección y vigilancia. Y hay un aumento lento pero sostenido de la biomasa reproductiva y una estabilidad de los reclutamientos. En Argentina, bueno, es un proceso muy reciente, como ven, empezó el año pasado, pero ya se inició un programa de observadores financiado por la industria y con nuestra colaboración para especialmente recolectar datos de interacciones con la megafauna y con el bentos, ¿no? Para poder entender mejor los impactos en el medio ambiente marino. Y también ha habido reuniones muy productivas, muy interesantes con el Instituto de Investigación Pesquera, donde se nota claramente un compromiso de ellos para colaborar en las tareas que se requieren, especialmente la definición de un punto de referencia límite que no tiene la pesquería y la definición de reglas de control de la captura. Bueno, uno de los temas más interesantes que enfrentamos y más difíciles de resolver es el tema de la transzonalidad, ¿no? O sea, por ahí dentro del país se van mejorando un montón de cosas, pero el estándar del Marine Stewardship Council requiere que cuando las capturas de una jurisdicción superan el 10% de las capturas totales, se necesita que haya algún nivel de coordinación, de intercambio de información entre las distintas jurisdicciones, lo cual es lógico, ¿no? Porque se están explotando en forma conjunta un recurso. Eso es muy difícil de resolver cuando se trata de dos países diferentes y mucho más difícil aún cuando se trata de resolver una zona en aguas internacionales. Y en el caso de la Argentina, la particularidad del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas genera una dificultad extra, ¿no? Por la dificultad de crear una OROP donde Argentina está imposibilitada a reconocer el estatus de Gran Bretaña como país ribereño, en fin, hay una serie de complicaciones que dificultan la creación de una OROP. Y entonces hay que ir viendo cómo se generan sucedáneos para lograr estos intercambios. Y bueno, eso, no hay una solución fácil para eso, pero en eso estamos y eso es una de las trabas que tenemos para avanzar en la certificación. Bueno, en el caso de Ecuador y Perú es una pesquería nueva relativamente, comenzó en 2012, 2013, por ahí. Hay años muy bajos, evidentemente cuando no hay niña y el recurso se va al sur, hay años mejores, pero en promedio, si tomamos las capturas desde que inició la pesquería hasta ahora, sí supera el 10% de las capturas totales de esta especie. Entonces es necesaria esta colaboración y bueno, felizmente ya se está comenzando. Bueno, otros desafíos, en resumen.
En Chile hay que definir una regla de control de la captura adecuada para todas las situaciones. En Perú, completar el trabajo de revisión del modelo de evaluación. En Argentina, bueno, hay mucho por hacer todavía porque estamos recién comenzando. Y en Ecuador es un proyecto que está recién en sus conversaciones iniciales y está todo por hacer. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Me quedo, al final cuando uno ve los problemas se repiten y ahí les dejo una pregunta a todos para partir, no para desarrollarla ahora, sino en el fondo si es posible generar sinergias en estas actividades, a veces nacionalmente o internacionalmente. De tu experiencia, Ernesto, si hay cosas que uno puede, porque son distintas tomas de datos, distintos, pero ¿se pueden hacer algún tipo de sinergia? Esa pregunta la dejo que me saltó ahí cuando estaba. Quiero dar el paso a Aurora Guerrero. Ella es la jefa de división de pesquería en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y ella nos va a hablar acerca de la experiencia de los comités de manejo y cómo han influido en el manejo de pesquerías en Chile. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a la organizadora por permitirnos participar y dar algún mensaje y contar un poco la experiencia desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿ya? Los comités de manejo realmente yo creo que generaron un hito importante dentro de lo que es la administración de las pesquerías, ¿ya? Y lo que yo pretendo en realidad es contarle un poco la historia y la experiencia, porque este fue un proceso de aprendizaje de todos. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que nos mandató la ley, ¿ya? ¿Qué pasó con los comités de manejo? Sobre los planes de manejo, entendiéndose este como el eje fundamental para el manejo de las pesquerías, con el quiebre que hubo con esto, y los desafíos que nosotros nos vemos enfrentados ahora con eso. En primer lugar, indicar lo que indica la ley. Disculpen que haga mención textual lo que dice la ley, pero a lo mejor nos va a ayudar más. Particularmente en el artículo B, indica que el objetivo de la ley es la conservación y el uso sustentable de recursos hidrobiológicos. Aquí hay dos palabras importantes, que es la conservación y el uso, que debe ser sustentable, ¿cierto? Y esto nos dice además cómo tenemos que hacerlo. Nos dice que tiene que ser mediante la aplicación del enfoque precautorio y el enfoque ecosistémico. Es un enunciado de la ley que fue un cambio muy importante y que nos genera un desafío que es importante. Y dentro de algunas cosas dice que hay que fijar objetivos a largo plazo, que hay que aplicar el principio precautorio y ecosistémico, que nosotros lo aplicamos como un enfoque, ¿cierto? Procurar o evitar o eliminar la sobreexplotación y la capacidad de pesca excesiva, administrar los recursos pesqueros en forma transparente, responsable e inclusiva, entre otra serie de puntos que señala y precisa la ley. Yo escogí eso porque creo que de alguna manera son los que nos podemos abordar de manera más clara en el día de hoy. En esta ley se generan dos instancias que nos dan la gobernanza en general. El primero de ellos es el Comité Científico Técnico. Esto no existía en la ley anterior, no había una asesoría directa en materia bien específica. Y la ley dice que los comités científicos técnicos son organismos asesores y de consulta de la subsecretaría en materias científicas relevantes, ¿ya? O sea, es un ente asesor del subsecretario, ya el subsecretario o la subsecretaría, si queremos decirlo, ya no toma solo algunas decisiones, sino que, por decirlo de alguna manera, pide ayuda a quienes saben, ¿cierto?, con la mejor información científica disponible, ¿ya? Esto con el fin de tener una mejor administración de la pesquería y de los recursos en general, ¿ya? Las consultas que se hace al comité científico están sobre el estado de situación de la pesquería, que es lo que conocemos como estatus, ¿ya? Que estamos todos ansiosos, final de año, bueno, en qué categoría estamos, ¿cierto? Determinación de los puntos biológicos de referencia. Para definir ese estatus, yo tengo que definir mi punto de referencia. ¿Qué punto significa que estoy sobreexplotado, en plena explotación o agotado? ¿Ya? Y determinación del rango entre el cual se debe fijar una cuota de captura.
¿ya? La diferencia entre el mínimo y el máximo no debe superar el 20%, ¿ya? Y además se le consulta sobre diseño de algunas medidas de regulación y la formulación de los planes de manejo. Aquí en negrita coloqué el número de formulación de planes de manejo porque de alguna manera se orienta hasta el objetivo de esta presentación que está sobre los comités de manejo. Por otro lado, ya hablamos de los científicos, tenemos ahora los comités de manejo. Y esto yo creo que fue gran avance porque de alguna manera, informal, nosotros antes teníamos unos grupos técnicos asesores que eran como pseudos comités científicos. Y en algunos casos muy contados teníamos un grupo de personas que constituían mesas de ayuda para la administración de los recursos o de pesquería muy acotada, pero no en general. Pero con la generación de los comités de manejo la historia nos cambió. Lo que indica la ley dice que para la administración y manejo de las pesquerías que tengan su acceso cerrado, ¿ya?, así como pesquerías declaradas en régimen de recuperación o desarrollo incipiente, que son régimen de administración de pesquerías que mantengan, se deben establecer planes de manejo. Ese es el primer enunciado. Y quienes tienen que hacer esos planes de manejo son los comités de manejo. O sea, se crea este órgano para generar estos planes de manejo. De allí se deduce que el plan de manejo es el eje fundamental para la administración de la pesquería, ¿ya? Este comité de manejo tiene un carácter asesor y dice la ley que será presidido por el funcionario del subsecretario que se designa a tal efecto, ¿ya? La composición del comité de manejo están presentes pescadores artesanales, pescadores industriales, plantas de proceso, la institucionalidad pesquera a través con representantes del Servicio Nacional de Pesca, la Armada en algunos casos para las pesquerías bentónicas y la Subsecretaría de Pesca. Esos son quienes constituyen los comités de manejo. El proceso yo espero que se vea así, se ve mejor de lo que yo lo veo acá, ¿ya? Esto es una figura que me gustó, que lo tomé de un documento de Reyes et al. Del 2017, ¿ya?, sobre problemas globales y respuestas locales, planes de manejo como articuladores del sistema de gobernabilidad. Es cómo funciona la asesoría acá, ¿ya? Proceso de implementación de planes de manejo pesquero, ¿ya? Partimos con la ley que lo estableció, viene una constitución de comité científico. Lo primero que tienen que hacer los comités científicos, o que hicieron los comités científicos, fue determinar los puntos biológicos de referencia para poder catalogar en algún estado las pesquerías, ¿cierto? Una vez que está eso, anualmente hace una declaración del estatus de la pesquería y la recomendación de CBA. Después está la constitución de los comités de manejo, quienes elaboran el plan de manejo, se hace una propuesta, ¿ya? Después viene todo el proceso de revisión de plan de manejo que lo hace el comité científico, la aprobación que lo hace la subsecretaría, la implementación propiamente tal, fiscalización, evaluación del plan de manejo y ahí debiera seguir un círculo, ¿ya? De manera iterativa. Ya con eso tenemos la institucionalidad funcionando y ya estamos en este círculo de la elaboración y revisión del plan de manejo en la mayoría de las pesquerías. Ahora, respecto a los planes de manejo y recuperación, primero, aquí hay un trabajo grande con los propios comités de manejo, porque tuvimos que entender qué es lo que era el plan de manejo, qué es lo que contenía. Sabíamos que era un documento, pero un documento que contenía qué y cuán vinculante era. Eso fue un proceso de aprendizaje. Los primeros comités de manejo partieron en el 2013 para obtener su primer plan de manejo en el 2016. O sea, hubo un periodo bastante largo de conversa. Y estoy hablando de pesquerías básicamente de peces y crustáceos demersales. Porque en el caso de pesquerías bentónicas, ellos partieron antes y tuvieron antes un plan de manejo porque tenían estas mesas público-privadas donde fijaron su ruta, ¿ya? Y ellos ya de alguna manera tenían avanzado eso y tuvieron que asimilarse a este nuevo sistema que establecía la ley, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que primero el plan de manejo es un acuerdo, ¿ya? Es un acuerdo de cómo voy a proceder yo de aquí en adelante con la pesquería, en la responsabilidad que a mí me convoca, ¿ya? Y este acuerdo es entre la autoridad pesquera y las partes interesadas, ¿ya? Aquí hay un compromiso de ambos, ¿cierto? Después, hay que considerar que es un acuerdo social con bases técnicas, ya aquí hay personas,
Ya, aparte de la economía, hay personas con las cuales hay que lograr acuerdos. Este plan de manejo contiene aspectos de conservación, sociales, económicos, ambientales y de gobernanza. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros decimos este es un documento que no es simple. Quizás lo más simple se nos hizo, aunque resulte un poco extraño, es el desarrollo de la parte de conservación o de la parte biológica, porque fijamos metas, hay objetivos, indicadores, etcétera. Pero cuando pasamos a otra dimensión, la dimensión social, la dimensión económica, es más compleja, porque nos faltan indicadores para ver si lo que nosotros definimos estamos alcanzando o no el objetivo. Porque a la larga vamos a tener que revisar este plan de manejo para ver si logramos el objetivo. Y si no lo logramos, tenemos que corregirlo. Y eso todo dentro del marco del comité de manejo. Bueno, y debe ser consistente con la legislación vigente. Aquí se han generado dentro del marco de los comités de manejo discusiones extensas, ¿ya? Porque todos de alguna manera nos ponemos creativos, ¿ya? Y a veces esa creatividad no la podemos hacer, puede ser muy buena, pero tenemos un marco legal y no podemos sobrepasarlo en eso. Y ahí está el rol un poco de la Subsecretaría de Pesca, y tenemos el rol a veces del malo de la película, decirle, ¿sabe qué? Buena su idea, pero no lo podemos hacer, ¿ya? Y bueno, finalmente, otro punto a destacar que debe estar soportado por la institucionalidad, comité de manejo y comité científico. Hay un vínculo que tiene que haber entre ambos órganos asesores. Inicialmente esta relación no fue simple. Yo creo que recién estamos avanzando y madurando en esta relación, ya, porque se veía como antagónica. O sea, yo propongo algo y el comité científico no le gusta, ¿ya? Pero yo creo que falta nada más de conversación y de capacitación también para poder tener un mismo lenguaje. Ya estábamos hablando de lenguajes distintos y eso fue un poco difícil. ¿Qué pasa con nuestros comités de manejo? Tenemos en este momento 15 comités funcionando en lo que son las pesquerías de peces y crustáceos demersales, y en las pesquerías bentónicas tenemos 20. ¿Ya? O sea, tenemos en total 35 comités de manejo funcionando, ¿ya? Ahí está enumerado, no vale la pena indicarlo, ¿cierto? Generalmente uno se ocupa, o la prensa se ocupa más de los que están a la izquierda suya, ¿ya? Son los que aparecen en la prensa, la merluza está sobreexplotada, el jurel tal, la sardina tal. De los bentónicos debe ser porque son comités de manejo más acotados a áreas más chicas, en realidad no son tan mencionados, tan conocidos, ¿ya? Aquí tenemos otro problema, que son diversos. Como son áreas acotadas, esta cifra de 20 perfectamente se puede duplicar o triplicar, ¿ya? Lo cual es un desafío. De los comités de manejo existentes, en el artículo 8 tenemos que el 60% tiene planes de manejo. Hay un documento que se llama el plan de manejo y hay una resolución que lo aprueba, ¿ya? Y dentro de los recursos bentónicos, un 55% también cuenta con un plan de manejo, ¿ya? Si pensamos que la ley empezó en el 2013, a lo mejor podríamos decir, mire, no es tan terrible, ¿ya? Yo creo que este es un proceso, no es fácil partir haciendo funcionar un comité de manejo, ¿ya? Las pesquerías más emblemáticas sí las tienen, ¿ya? En algas hay harto avance y en peces y crustáceos demersales también. Los desafíos. Primero, el primer desafío es generación de capacidades técnicas para evaluación y revisión de los planes de manejo, ¿ya? Aquí hay un proceso, los miembros del comité de manejo provenientes del sector privado, artesanal, industrial y planta de procesos, duran 4 años en su cargo. Si ellos no se renuevan al mismo comité, entra nueva gente que de nuevo hay que capacitarla técnicamente, porque este es un trabajo técnico, social, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando ya se ha avanzado algo, hay que generar capacidades para eso y asesoría que nos ayuden para el desarrollo de esta labor. También es necesario tener un mayor involucramiento. Aún no se incorpora en el conocimiento la importancia del plan de manejo. Los propios participantes de la pesquería, no estoy hablando del comité de manejo, de la pesquería, todavía no cuantifican lo potente que puede ser un plan de manejo, ¿ya?
Y en eso yo creo que hay que avanzar y en eso hay que difundirlo, ¿ya? También tenemos que ayudar y mejorar la comunicación del representante del comité de manejo con el resto de los usuarios de la pesquería y con el resto de la institucionalidad, ¿ya? Los comités de manejo participan activamente los miembros, pero a veces por problemas geográficos, lo que se trata en el comité no necesariamente llega al resto de los usuarios. Y eso es una brecha. Hemos tenido comités que se llega a algún acuerdo, por ejemplo, acuerdos de alguna medida de administración, se saca esa medida porque fue recomendada o quedó dentro del plan, pero no sabían los usuarios, y los usuarios de vuelta nos llega el reclamo en la forma que ustedes saben, a veces una carta o a veces más que eso. Y claro, ahí falló la difusión del trabajo del comité de manejo hacia el resto de la pesquería. Bueno, el otro desafío es que hay que mejorar la efectividad, ¿cierto?, de los comités de manejo. Si consideramos en términos generales, menos del 50% de los comités de manejo han logrado elaborar un plan de manejo. Y hay comités que partieron en el 2014 y aún no tienen el plan de manejo, ¿ya? Ahí hay que analizar cuál es el problema. Y lo otro importante, la ley nos mandata que en aquellas pesquerías que están sobreexplotadas o agotadas hay que elaborar un programa de recuperación. Eso no se ha hecho formalmente. Hay propuestas, pero no han sido aprobadas, ¿ya? Ahí hay temas que resolver. Yo creo que hay harto avance, pero hay algunos puntos del programa de recuperación que no nos permite formalizarlo. Y básicamente, sincerando el tema, el punto más conflictivo de esto es respecto a la mitigación. Porque aquí la recuperación de las pesquerías pareciera ser que solamente es responsabilidad de la subsecretaría. La recuperación de las pesquerías es una responsabilidad total. Toda la institucionalidad, toda la sociedad tiene que preocuparse de eso, ¿ya? Cuando una pesquería tiene un pesca ilegal, el consumidor debiera preocuparse si lo que va a comprar es legal o no es legal. O sea, esa es la única forma. Entonces, cuando tenemos que mitigar, cuando tenemos que abarcar mucho más que eso, eso creo que es una brecha importante que hay que cubrir y que no es solamente sectorial, ¿ya? Y por último, indicar que tenemos que hacer revisión de la ley. Creo que estamos en una instancia, va a haber una nueva ley de pesca, vamos a tener que revisar la ley, vamos a tener que revisar sus reglamentos para poder subsanar algunos temas que están contenidos en ello. Finalmente, el mayor desafío, no se ven mucho las letras, pero quiero que vean los colores, ¿ya? Lo rojo obviamente es, ustedes saben, pares, ¿ya? Lo verde que estamos bien y lo celeste que estamos estupendos, ¿ya? Aquí hay un resumen desde el 2014 al 2021, ¿ya? Aquí hay cosas, y lo conversábamos antes de la presentación, que debiéramos abstraer algunas cosas. Vemos que rojo es permanente para algunas pesquerías. ¿Qué pesquerías son? Esto es Alfonsino y Donald Raffin. Pesquerías que ya no existen porque en los montes ya no hay pesca, ¿ya? Sin embargo, está consignado en la cuenta anual y vamos a tener que ver cómo informamos un nuevo cambio, ¿ya? Lo otro que está es la sardina española. La sardina española aparece con la anchoveta, y la pesquería importante en esta región es la anchoveta, no la sardina española. Siempre está en niveles bajos, ¿ya? Entonces, aquí también esto hay que mirarlo con atención. Pero hay que ver las cosas. Aquí tenemos una pesquería que siempre ha estado bien, hay otras que cambiaron, ¿cierto? Aquí estaba sobreexplotado, plenamente explotado, subexplotado. Después llegó una a sobreexplotado, pero ahí nos dimos cuenta que había un problema con la evaluación, ¿ya? Por lo tanto, de manera precautoria dijimos, oye, esto está sobreexplotado. Ahora, los saltos de un nivel a otro no son simples. Pasar de una pesquería colapsada a una sobreexplotada hay que recorrer un buen camino. De un año para otro no va a salir eso, ¿ya? Entonces, esperamos que esto baje la tonalidad de los rojos, teniendo en consideración esto yo no le hice ningún filtro, esto solamente fue lo que se informaba en las cuentas de las pesquerías. Pero nuestro gran desafío es hacer algunos cambios. Si ustedes se fijan, lo último que tenemos acá, tenemos 4 pesquerías agotadas y no tengo el número ahí, pero hay sobreexplotado un buen número. Pero tenemos pesquerías que ya llevan una tendencia de un manejo sustentable. Así que ese es nuestro mayor desafío.
y de los comités de manejo para tener un plan de manejo con programa de recuperación. Eso, muchas gracias. Muy breve, me quedo con el objetivo. Es una historia súper breve porque no tenemos el tiempo, pero cuando pasa en el MSC y vienen evaluadores, es un relajo para ellos entrar a la norma. Claramente dice, y eso orienta en el fondo toda la institucionalidad que nos has mostrado. Así que la verdad es que es muy interesante y me da el paso perfecto para Héctor Bachigalupo, gerente general de Zona Pesca, que nos va a contar un poco desde mi perspectiva, Héctor, como la historia de esto, porque al final hay resultados y es una visión entre el presente y futuro de la pesca. Creo que es una visión súper esperanzadora de lo que hay en la base de lo que tú nos has presentado, Aurora. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a avanzar rápido por el tiempo. Así que voy a pasar algunas bastante rápido, pero que se ponen porque la información que hay ustedes pues tienen acceso. Primero, presentarnos. Zona Pesca es la asociación de la industria pesquera en Chile. Y hoy día somos una federación, tenemos 10 gremios desde Arica a Punta Arenas, toda la pesca industrial, más los cultivos de chorito y alga. Y estamos presentes en todo el país y nosotros llamamos los países pesqueros distintos, porque cada una de estas zonas que agrupa un foco de pesca industrial que tiene características distintas. No voy a entrar por el tiempo a detallarlas cada una de ellas, pero sí queremos destacar esto. Todas tienen en común esto, que generan una actividad económica importante, ¿ya? No solo en la pesca, sino que tal vez mayor a través de las empresas de servicio, proveedores, que son empleos indirectos que normalmente no se ven. Pero, por ejemplo, hicimos un levantamiento propio nosotros en 3 de estos polos y tenemos del orden de 3.000 pymes que si la industria desaparece, desaparecen con nosotros, ¿ya? Y eso normalmente no está en las cuentas, tampoco está en los comités de manejo, en fin, nadie tiene voz por ellos, pero es gente de distintos tipos de actividades que vive en torno a la pesca. Y nosotros estamos tratando de promover esta visión como ecosistema pesquero social. Todo eso involucra la pesca industrial. Zona Pesca representa, ya ponía yo las cifras, el 90% en flota, el 50%, el 80% en exportación, etc. Y vamos entonces a lo que nos convoca. Nosotros hace 10 años o tal vez un poco más, pero dijimos, hagamos un proceso de reflexión. Hicimos una travesía al desierto, reflexionamos y cuáles son las principales críticas que se nos hacían, y la principal por lejos era que éramos unos depredadores y destruíamos las pesquerías que estaban todas colapsadas, ¿ya? Hacernos cargo de eso, cuidar los recursos marinos. Pero Aurora nos ha dicho bien y vamos a ver yo en un resumen, esto hoy día, y ya todos lo saben, no es solo el recurso principal, esto es enfoque ecosistémico, por lo tanto también tenemos que hacernos cargo del medio ambiente y incluimos un elemento nuevo que es fomentar una alimentación saludable, porque en definitiva somos una industria de alimentos, ¿ya? Y tratamos todo esto de asumirlo con responsabilidad y convertir todos estos problemas en una oportunidad. Y hoy día en realidad tenemos algo que mostrar, que es lo que vamos a hacer a continuación. Primero decir que el pilar de todo esto es la ley de pesca, ¿ya? Si uno no tiene un marco normativo es muy difícil, las intenciones pueden estar, pero sin marco normativo no se puede hacer nada, ¿ya? Se ha tenido muchas veces voluntad. Yo ya soy viejo en el sector y me acuerdo cuando se puso la primera cuota global de captura y no existía la facultad para ponerla. Por lo tanto, cuando se completó esa cuota, la autoridad miró y dijo, bueno, sigan pescando, ¿ya? Era una cuota voluntaria porque la ley no establecía la posibilidad de poner cuotas globales. Entonces, la ley de pesca coloca la sustentabilidad como eje del manejo. Aurora les puso el artículo 1b, donde esto queda muy claro. Y eso es fundamental, y eso generó un cambio importante.
Nosotros le llamamos el capítulo de la sustentabilidad, que no existe en la ley, ¿ya? Porque son muchas normas. Pero aquí hay un resumen de lo que nosotros le llamamos el capítulo de la sustentabilidad. Evidentemente, el enfoque precautorio, el enfoque ecosistémico, la creación de la gobernanza con los comités de manejo, los comités científicos, los planes de manejo que nos contaba Aurora, pero hay muchas otras cosas. Están los programas de descarte con observadores a bordo, están la ley de protección de los ecosistemas marinos vulnerables, la prohibición de pesca en montes submarinos, etc. Todo eso como conjunto, ¿ya? Y el trabajo colaborativo entre las autoridades y los pescadores, creo que nos han llevado por un buen camino, como vamos a ver a continuación. Este es un trabajo muy bueno que ha hecho Rodrigo Zamora, que trabaja con nosotros, y que la verdad que lo que hizo Rodrigo fue algo que parece muy simple. Tomó los informes científicos, ¿ya? Nosotros no hemos hecho nada. Él tomó los informes de los comités científicos y ordenó la información de otra forma. No tengo puntero aquí. Entonces, en la barra azul está la biomasa actual y en la barra roja está la biomasa que había el 2013 cuando partió esta ley, ¿ya? La línea roja es el nivel donde una pesquería bajo eso está agotada o colapsada, y la línea segmentada negra es el rendimiento máximo sostenible. De ahí hacia arriba la pesquería está sana, incluso técnicamente subexplotada, y de ahí hacia abajo sobreexplotada. Y ahí vamos a tener que hacer algo, porque yo creo que tendría que haber un rango. No puede ser que cuando uno está en 100,1 está subexplotado y cuando uno está en 99,9 está sobreexplotado. Pero la ley hoy día lo establece así. Pero aquí, ¿cuál es lo importante? Hecho esos alcances. Estas son las 16 pesquerías donde participa la pesca industrial, ¿ya? En general, en distintos niveles, pero con la pesca artesanal en distintos niveles de porcentaje. De las 16 pesquerías, 10, es decir, 2/3 están sobre la línea negra, es decir, están en el óptimo, que sería el rendimiento máximo sostenible, o mejor. 2/3 de las pesquerías donde participa la industria hoy día están sanas, ¿ya? Y también es importante decir, de las otras 6 que sí están sobreexplotadas, hay 4 que tienen más biomasa que el 2013, ¿ya? Y con esto no quiero decir que estamos muy bien, que cumplimos y que podemos ir a festejar, sino que es ofrecer una visión distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar, que está todo colapsado, ¿ya? Por lo menos en estas 16 pesquerías, creo que después de ver esto no es así. Falta mucho por hacer. El próximo año puede cambiar, porque esto cambia todos los años, hay que calcularlo todos los años, pueden venir cambios ambientales, pero hoy día estamos en una condición mucho mejor que el 2013. Si yo hubiera puesto esto mismo en volúmenes de pesca, el 90% está en torno al objetivo del rendimiento máximo sostenible, ¿ya? Que también es otra forma de verlo, pero quisimos aquí ponerlo en número de pesquería, que es como se dice normalmente. Y aquí más gráfico, más fácil, ¿ya? Aquí no están las pesquerías artesanales, no queremos hablar de eso porque si no generaríamos un ruido al sistema que creo que es innecesario, ¿ya? Y lo presentamos, el gráfico que era el 2010, cuando se dijo que la mayor parte de las pesquerías está sobreexplotada o colapsada, que es verdad porque son las amarillas y las rojas, y hoy día ustedes ven que prevalece el color verde, y de las amarillas vemos que tienen 4 de ellas más biomasa. Pero como nadie nos cree, decidimos certificar las pesquerías, ¿ya? Tener un sello, digamos, que diga, sí, esto es verdad, ¿ya? Y hoy día tenemos entonces 8 pesquerías certificadas por MSC y otras 4 certificadas por Marine Trust, que son los pelágicos pequeños, anchoveta, sardina común. En el camino descubrimos que el proceso de certificación es muy valioso, porque nos fija una hoja de ruta muy exigente, ¿ya? Muy exigente, que cuesta mucho. Da lata de repente cuando las críticas arrecian, digamos, e incluso he escuchado algunas ONG que ya están descalificando la certificación, ¿ya? Nosotros jamás la vamos a descalificar porque la verdad es que nos ordenó. En Chile somos muy de, cuando nos enfrentamos a un problema, lo rodeamos por el lado. Cuando hay que poner la pieza nueva, le ponemos un alambrito, le ponemos un chicle para pegarlo, ¿ya? Bueno, el proceso de certificación no permite hacer eso, hay que hacerlo bien, y si no, no se certifica. Y eso la verdad que lo agradecemos, porque el resultado creo que está a la vista, ¿ya?
cuando hacemos las cosas bien, y esto además obliga a nosotros a hacer las cosas bien, pero también a la autoridad a hacer las cosas bien, y a los artesanales y a la investigación. Entonces es un proceso que es un forzante para todos, para hacer las cosas bien. Y voy a dar solo un ejemplo, pero como esto es ecosistémico, empezamos a hacer algunas actividades y generar un programa de sustentabilidad para favorecer el medio ambiente. El más importante hoy día creo es el reciclaje de las redes. Porque para poder lograr esto, y voy a dar un ejemplo con el cual creo que cierro, tuvimos que cambiar las redes, ¿ya? Y las redes viejas antes se iban a vertederos, contaminando y redes que quedan ahí, no sé, cientos de años. Y entonces empezamos a reciclar las redes que ustedes ya han visto varias presentaciones que se transforman en patinetas, lentes, sillas, y vimos recién al lado en pisos y en fin, una serie de usos que le han ido dando con menor peso y por lo tanto menor consumo de combustible, menor huella de carbono. Y generamos entonces el programa Redes de América. ¿Por qué Redes de América? Porque ya se han unido Argentina, Ecuador, Perú, México, que ya han entregado 500 toneladas y está creciendo, todos con un objetivo común, que es reciclar y limpiar el medio ambiente. Como nos ha ido tan bien, estamos con muchas ganas de incorporar al sector artesanal, porque esto no es una cosa del sector industrial, sino que es una cosa del medio ambiente, ¿ya? Como dijo Julio Compañón en la sala del lado, aquí el objetivo no es reciclar redes, el objetivo es que el medio ambiente esté limpio, y para eso necesitamos involucrarnos todos. Hemos tenido buena respuesta del sector artesanal, y estamos por iniciar un piloto y esperamos que después de eso empiece a girar la rueda. Y aquí un ejemplo, ¿ya?, de la empresa pesquera Pacific Blue. La foto no está muy buena, pero hasta el año 85 tenía unas redes muy pesadas que iban arrastrando el fondo, que no me quiero detener en eso, pero también hace la diferencia que es muy distinto arrastrar en arena y fango que arrastrar en corales, cosa que creo que nunca hicimos, por lo menos desde que yo sepa, acá en Chile. Pero ya el año 85 cambió a una red Engel modificada, donde levantaron los portalones y empezó a levantarse la red. Y hoy día está usando unas redes que en las alas tiene un tamaño de malla de 2 metros, ¿ya? Con lo cual redujo sustantivamente el peso y el consumo de combustible, y atrás ha puesto 2 mecanismos, uno de liberación de ejemplares de menor tamaño, pero también un dispositivo de escape de mamíferos marinos u otra especie. Y esto ha llegado a este resultado que nos tiene muy orgullosos, que es la selectividad en la pesquería industrial de merluza galli. Faltan gráficos cuando partió esto estábamos hablando, no sé, Dante me podrá corregir, pero creo que era el 85% y hoy día estamos en el 99%. ¿Ya? Cuando uno va a pescar merluza galli, el 99% hoy día de lo que se saca es merluza galli. ¿Ya? Son avances concretos que nos permiten entonces llegar a los resultados que vimos al comienzo. Y termino con el mensaje que yo creo que en el futuro tenemos una oportunidad de generar una industria de alimentos, pero sustentable, ¿ya? Pero para eso tenemos que trabajar todos unidos, basados en ciencia, porque cuando trabajamos juntos nos va mejor. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Héctor, en términos de que efectivamente la normativa y lo que nos mostró es un gran avance. Me imagino que el resto de los participantes que están en el panel están de acuerdo que los proyectos de mejoramiento de pesquería y todas las iniciativas que hacen cuando uno tiene una buena institucionalidad, una ley que ayuda a todo esto, el camino se hace mucho más fácil. Queríamos mezclar este panel porque no queríamos solamente mostrar cómo
ejercicios exitosos desde el lado, desde el lado de la industria, donde hemos visto en la tarde conversaciones respecto a las limitaciones que a veces tiene la pesca con menos posibilidades. Así que invitamos a Gonzalo. Esta presentación es un poco más técnica, pero yo creo que es muy ilustrativa acerca de los esfuerzos que se pueden hacer bajo este marco institucional, los esfuerzos que se pueden hacer también en otras pesquerías, que es un incentivo en el fondo para que pescadores artesanales puedan entender el tema del manejo. Así que Gonzalo, adelante con tu presentación. Gracias. Yo necesito mi torpedo acá. Bueno, antes que nada presentarme, donde trabajo, como me decía Rodrigo, soy Gonzalo Lea, soy biólogo marino, trabajo en una ONG relativamente nueva que es Centro Pesca Sustentable. Nosotros en general nos dedicamos a dar insumos para el manejo de pesquería, evaluaciones de stock y en general cualquier tipo de insumo. Y de aquí es que viene el título del proyecto. Tal vez uno de los más claves que hacemos es apoyar al establecimiento de reglas de control de capturas en pesquería de pequeña escala. Bueno, esta no es la... Bueno, falta el logo ahí de la Universidad Católica, porque esto lo hemos hecho en convenio con el Laboratorio de Dinámicas de Poblaciones Marinas y Modelamiento Estadístico, el DIMARE de la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí el profesor Cristian Canales ha sido clave y hemos tenido un fiato bastante bueno en el enfoque que se le ha querido dar en esta búsqueda de establecer finalmente una regla de control de captura, una estrategia para las pesquerías. ¿Por qué una estrategia? En general, esto de buscar una estrategia de captura en los últimos años ha sido una fórmula bastante usada en el último tiempo, dado que manejar las pesquerías tienen problemas intrínsecos, ¿no? Manejar recursos naturales es desafiante dado el conocimiento limitado de su biología e incertidumbre respecto a sus estimaciones poblacionales. Entonces, manejar las pesquerías generalmente, dado eso, genera mucha incertidumbre y genera está altamente politizado el manejo. Entonces, una estrategia de captura establece de forma clara, evitando improvisaciones, cuando esté en un mal estado la pesquería, es manejar la pesquería de esa forma. Entonces, sobre esta pesquería además tenemos expectativas que no son netamente biológicas. Hay otras expectativas, como ya lo hemos mencionado y lo mencionaba Aurora, hay expectativas y dimensiones que son sociales y económicas. Bueno, en este sentido hay muchas definiciones para una estrategia de captura. Nosotros nos quedamos, por ejemplo, MSC tiene alguna definición que es muy atingente al estándar. Nosotros nos quedamos con la que ocupa tal vez Australia en su política de manejo, que son herramientas de ordenación pesquera para integrar las dimensiones ecológica, social y económica en un marco único para la toma de decisiones. Eso es un poco la definición que vamos a considerar para efectos de esta presentación. Existen otras. Y dentro de la estrategia de captura existen varias herramientas. Una de las herramientas también, como les digo, en el último tiempo más conocida, es la regla de control de captura. Que, bueno, Héctor y en general las pesquerías industriales son ampliamente utilizadas a través de las capturas globales, a través de una cuota, que se puede subdividir obviamente en capturas individuales, pero hay una cuota global estimada. Entonces, las reglas de control de captura son el componente operativo entonces de esta estrategia de captura para incorporar este manejo adaptativo. Y este esquema tú lo conocerás muy bien, es el esquema que utiliza el estándar MSC para incorporar la información. Con esa información se establece un estatus y eso requerirá alguna gestión o no, dependiendo de este estatus. Muchos conocerán
lo que es una regla de control, pero me parecía pertinente explicarlo. En general, como en 10 minutos es muy difícil lograr explicar los resultados que nosotros teníamos, porque para partir, esto lo hemos hecho en la pesquería de crustáceos, donde está ya Claudio Pichot, y utilizamos esta metodología, y en la de pulpo del sur. Entonces, no voy a enfocarme en los resultados de estas pesquerías, sino que es una explicación formal de la metodología que estamos proponiendo y que se ocupa en otras partes del mundo también. Entonces, quisiera explicarles lo que es una regla de control de forma, ahora sí, un poco más práctica y haciendo una típica analogía con lo que es la salud, por ejemplo. Tenemos que la meta es mantener a un paciente sano. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Disminuir la temperatura en caso de que tenga fiebre. ¿Cuál sería nuestro indicador? La temperatura, obviamente establecer cómo se toma esa temperatura también es parte fundamental de una estrategia. ¿Y qué son los puntos de referencia? Es lo que nos establece para tomar una regla de decisión. Por ejemplo, en este caso hay 2 puntos de referencia. Si nosotros tenemos fiebre, que es lo que consideramos fiebre, sobre 37, podemos tomar un paracetamol o ponernos un paño frío. Esa es la regla de decisión que finalmente se toma en base a este indicador y a este punto de referencia. Pero si tenemos más de 40, tal vez tenemos que tomar otra medida, sería un punto de referencia límite, y ya tendríamos que tal vez ir al hospital u otra medida más severa. ¿Qué es lo que pasa? En efecto, para pesquería, es que cuando hablamos de indicadores y puntos de referencia se complejiza un poco el tema, sobre todo en pesquerías donde estamos trabajando, que son de pequeña escala, que trabajamos en planes de manejo. Ambas pesquerías están en planes de manejo. Entonces, los indicadores generalmente requieren una evaluación de stock y pueden ser que sean pesquerías de data muy pobre, o que incluso estas evaluaciones de stock no ocurren. Hace muy poco no había evaluación de stock de pulpo, ahora se están haciendo. Entonces, generar estos indicadores era complejo, era costoso, y era difícil para nosotros, algo bien importante, era difícil de comprender por los usuarios. Y hemos visto en otras pesquerías, en el caso, por ejemplo, de la sardina, incluso las evaluaciones de stock no eran validadas desde el primer minuto por los pescadores artesanales. Entonces, lo que nosotros tuvimos es el enfoque de ocupar indicadores empíricos y puntos de referencia que son empíricos, es decir, basados en la experiencia que tienen los propios pescadores. Y aquí, bueno, esto es un poco lo que explicamos cuando trabajamos en los comités de manejo. ¿Qué es un indicador empírico? Es lo que el pescador puede percibir en su pesca. En el caso, ahora voy a poner el caso de Claudio Pichot, en su trampa. ¿Qué es lo que vemos? Que en una pesquería que no está, y esta es en teoría, pero se ha probado en múltiples pesquerías, esto que sucede acá. Cuando comienza la pesquería, en un principio está en un estado virginal, está en su capacidad de carga, es decir, los individuos alcanzan un tamaño que es el que les puede otorgar el medio ambiente. Es decir, si el alimento que haya disponible y tienen una abundancia según su mortalidad solamente natural y por depredación. Entonces esa es la abundancia. Cuando comienza la pesca, vemos que esta abundancia comienza a descender, y los pescadores comienzan que en un principio tienen en su trampa, está bien llenita de jaivas, pero en el momento que empezamos a aumentar el esfuerzo, la trampa empieza a tener cada vez menos jaivas, y lo que vemos con las tallas es que empiezan a disminuir las tallas, porque el arte de pesca y la pesquería en general tiende a ser preferencial de los individuos más grandes. Entonces, esta estructura de talla que nosotros podíamos ver en la población original, donde encontrábamos grandes, pequeños, medianos, bastante distribuidos de esta forma normal, porque estamos hablando de las capturas. Los más pequeños no los podemos encontrar todos, porque el mismo arte de pesca no puede seleccionar a los pequeños, y encontramos una cantidad también no tan grande de individuos grandes, porque, como en toda población, tienden a morir, y los individuos más viejos hay menos que los que son más juveniles.
no implica que porque no veamos los chicos no haya mayor abundancia, es de esperar que haya más abundancia, solo que el arte de pesca no los percibe. Entonces, eso es en teoría lo que percibe, lo que podemos ver de las capturas. Entonces tenemos un rendimiento de pesca que perciben los pescadores que va bajando y que se corresponde con el estatus de la población. Y también vemos una estructura de tallas en las capturas que se corresponde también con el estatus poblacional. Entonces eso cumpliría con esta premisa de ser un indicador, es decir, refleja el estatus que está en el agua. De forma indirecta, porque lo que estamos viendo acá son capturas, no estamos viendo la población propiamente tal. Y eventualmente, si sigue aumentando el esfuerzo, podríamos incluso extinguir la pesquería. Entonces nosotros buscamos indicadores empíricos y puntos biológicos de referencia, puntos de referencia que son empíricos. ¿Cómo podemos medir cómo funcionaría esto en la práctica? A través de esta herramienta, que es una evaluación de la estrategia de manejo. ¿Qué es una evaluación de estrategia de manejo? Es un tema algo complejo, voy a tratar de explicarlo. Esto es lo que grafico como una estrategia de manejo, lo que se ve acá. Acá tenemos nuestro indicador empírico, que podría ser una captura por unidad de esfuerzo, y acá tenemos el nivel de capturas que debiéramos tener. Entonces, a medida que tenemos una buena biomasa, podemos nosotros aumentar nuestro nivel de capturas o de esfuerzo. Para el caso de pulpo y de crustáceos se ha sopesado controlar más el esfuerzo, es decir, números de días de pesca, que en este caso era el número de días de pesca, que controlar la mortalidad por pesca a través de una cuota, porque tiene complejidades particulares, controlar la fuerza, tiene costos asociados que son mayores. Entonces, aquí este es un tipo de regla, donde una vez que logramos nuestro objetivo nos mantenemos con un esfuerzo constante, pero podemos tener distintas, no son las que se ocupan generalmente en Chile. Generalmente en Chile se ocupa una tasa de mortalidad constante, puede ser cualquier otra. Para el caso del pulpo fue más escalonada la propuesta. ¿Qué hace esta evaluación de la estrategia de manejo? Bueno, es una herramienta computacional, la verdad, que permite simular el desempeño de una pesquería ante diferentes escenarios. Entonces, esto simula la pesquería, donde le da todas las condiciones, todos los parámetros que tiene la pesquería, y simula la pesquería. Aquí vemos, desde este momento tenemos la data histórica, y desde este momento empezamos a simular la pesquería, y generamos simulaciones. Iteramos el funcionamiento teórico que tendría la pesquería. En el fondo, lo que nos estamos preguntando ante esta estrategia simulada, ¿cuál sería la respuesta que tendría la pesquería? Como les digo, considerando todos los parámetros, incluso ciertos errores de implementación. Podríamos decir que, por ejemplo, tal vez la persona de IFOP en un 10% se equivoca en meter los datos. Uno podría decir, pongámosle ese error. También podríamos, la pesca ilegal. Hay un error de implementación ahí, hay una pesca que no estamos considerando. ¿En cuánto la estimamos más o menos? Y podemos hacer un modelo operativo de la pesquería, este modelo de cómo funcionaría la pesquería, considerando estas incertidumbres. Entonces la evaluación de stock es solo un factor más, es solo una variable más que ponemos dentro de esta evaluación de la estrategia de manejo. Eso es básicamente y de manera bien escueta. ¿Qué es lo que logramos? Logramos esto. Logramos una cantidad de indicadores de desempeño. Y, como se dan cuenta, podemos obtener cómo se comportaría la biomasa relativa, es decir, el mismo indicador que mostró Héctor, para decir que si la pesquería está sobreexplotada o no. La probabilidad de sobreexplotación, la probabilidad de agotamiento, la verdad es que podríamos darle al programa que nos entregue el resultado que nosotros queramos. La captura, obviamente queremos saber cómo va a estar el recurso, pero cuál va a ser la captura en el largo plazo, cuál va a ser nuestro coeficiente de variación,
etcétera. La proporción, en el caso de este es el caso de crustáceo, entonces pudimos la proporción de megadesobantes que obtendríamos simulando, aquí simulamos 17 años. ¿Cuál sería la proporción de individuos grandes que tendríamos si tuviésemos esa estrategia de manejo versus otras? Entonces podemos testear distintas reglas de manejo antes de implementarlas en el agua. Entonces eso tiene una gracia que consideramos bastante importante. Aquí, con esto, que parecía que tiene una complejidad técnica, termina lo sencillo, les digo. Porque esto tiene una finalidad que los usuarios deben estar incluidos. Cuando se ocupa esta herramienta, a nuestro parecer, esta herramienta sirve para hacer una conversación con los usuarios, y en el caso nuestro es en esa instancia, en los comités de manejo que hemos comenzado. Entonces, se hace para esa instancia. ¿Qué es lo que logramos después, finalmente, en estas conversaciones? Decimos, es que tal vez a mí no todo esto me interesa, veamos lo que más me interesa. Típicamente aquí les hice una cosa, un ejemplo, no es un resultado, porque esto todavía lo tenemos que trabajar con los usuarios, entonces le estoy presentando en la formalidad nomás de él. ¿Qué vemos acá? Vemos que, por ejemplo, arriba está el estatus deseado, que puede ser la biomasa, la biomasa la biomasa promedio, por ejemplo, de todo el periodo simulado. A la derecha vemos la biomasa final en el último año, cómo estaría esta biomasa. Y obviamente una cosa que es bien importante, niveles de captura, y las variaciones que tienen las capturas también podría ser importante para los pescadores. Porque está bien, logramos altas capturas, pero tal vez tenemos variaciones al gatillarse la estrategia tantas veces, que las variaciones en las capturas un año son muy altas y el producto de que se gatille la estrategia varía mucho entre un año y otro. Entonces también la variación en las capturas no daría estabilidad a la pesquería. Entonces es interesante. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y les quiero mostrar tal vez la parte importante de todo esto, que esto uno lo puede trabajar con los usuarios. Fíjense solamente en la regla, entonces, naranjo, la R0, que tiene un estatus deseado, el mejor estatus deseado en promedio de la simulación. Tenemos una biomasa final también ideal, pero nos dicen los pescadores, ¿pero qué pasa con las capturas? No tenemos capturas muy ínfimas. Entonces, lo que hacemos, ok, es bien lógico descartar esa estrategia de manejo no se hace lógica. Entonces los pescadores dirán, ocupemos la que tiene el mayor nivel de captura, la azul, tiene el mayor nivel de captura. Pero alguien más conservacionista dirá, pero mira la biomasa que se obtiene en ese momento. Incluso no cumple con el rendimiento máximo sostenible que requiere la ley. Entonces la descartamos. Y da la tentación de continuar y decir, ¿cuál es la que nos da esta herramienta? Es una herramienta, no es una panacea. Aquí no nos va a decir cuál es la mejor estrategia. No hay una estrategia que sea más buena que la otra. Hay estrategias que logran acuerdos, que logran consensos. Entonces, no continuaría esto. La decisión entre, alguien podría decir, pero mira la cantidad de captura que tengo acá. Es muy alta versus lo que yo estoy bajando en mi biomasa. La decisión esa pasa entre sacrificar un poco más de la biomasa en la población, ya habiendo logrado el objetivo, versus la captura, es una decisión ética. Eso se tiene que conversar. Esta herramienta no tiene ética, es solo una herramienta. Se tiene que conversar en esas instancias. ¿Qué es lo que busca esto? Esto finalmente es justamente esto, lograr un equilibrio entre los distintos objetivos. ¿Y por qué usar este MC? Bueno, porque es un control de calidad del manejo pesquero, ayuda a desarrollar y visualizar estrategias alternativas, y tal vez una de las cosas que nosotros valoramos más es que mejora el proceso de toma de decisiones. Y en ese sentido transparenta estos trade-offs que tenemos o compromisos que tenemos entre objetivos sociales, económicos, y los transparentamos, los decimos, incluso los podemos cuantificar.
Y así cuando estemos en esa discusión de cuál es la estrategia que yo más quiero, podríamos sacarnos el velo de nuestros propios objetivos y ver y ser vistos realmente nuestros objetivos como medios solamente para lograr esta sustentabilidad. Cuando lo conversamos, como se ha dicho a lo largo de todo de todo el Congreso en general, colaborativamente. De esa forma vemos nuestros objetivos como solamente una parte de la gestión. Y el eje central sería poder ver la sustentabilidad. Es una herramienta, como les digo más. Las decisiones son decisiones éticas y políticas para definir finalmente cuál es la estrategia que vamos a firmar en este pequeño contrato social para que funcione más adelante. Eso es, básicamente, me extendí un poco, pero es un poco... Les invito. La verdad es que estamos bastante pasados del tiempo. Entonces, en honor a eso, quisiera pedirles un desafío al grupo. Ustedes vieron todas las presentaciones a los panelistas, entonces si pueden en 1 minuto, en 2 minutos, como prefieran, cerrar con lo que creen, integrando todo lo que hemos conversado, lo que ustedes han expuesto hacia el panel, como las ideas fuerzas de lo que quisieran transmitir, considerando las presentaciones de los otros. Por favor, parta quien quiera. Ahí tiene un micrófono. Es que vamos a tratar de dejar una pregunta. No sé si... Vamos a hacer un resumen de todo, no sé bien, digamos, pero... No, es idea fuerza, idea fuerza que se ven en general, en global. Yo creo que todos queremos trabajar sobre base científica, ¿ya? Y alejarnos un poco de los ideologismos y los eslogans que hacen mucho daño y que no aportan nada, pero que han sabido prevalecer los últimos años. Entonces, yo creo que aquí todos hemos expresado algo distinto, ¿verdad? Eso mismo llega a trabajar juntos, ¿ya? Normalmente nos presenta como peleando entre autoridades y pescadores, entre industrias artesanales, y la verdad que en la práctica estamos sentados en la mesa en los comités de manejo y somos capaces de llegar a acuerdos, y cuando hacemos eso siempre nos va mejor, ¿ya? Y por último, valorar lo bueno, sin vergüenza. Yo creo que tenemos cosas interesantes que mostrar. Yo creo que la charla de Javier Garate en ese sentido es provocadora, pero sí, eso es, si se han hecho cosas buenas, es bueno reconocerlas también, ¿ya? No siempre lo malo. Lo malo creo que también tiene que estar arriba de la mesa porque es lo que nos hace crecer, en la medida que venga acompañado de un trabajo científico y con el interés por mejorar, no lo malo por mostrar lo malo y destruir. Yo creo que son 3 puntos que me parece que son importantes. Bueno, gracias. Bueno, por ahí, saliendo un poquito del eje de lo que yo presenté, por ahí la principal idea colateral sería que, más allá de fracasos, greenwashing, en fin, varias críticas que se pueden hacer, a mí me parece que los proyectos de mejora de pesquerías han demostrado que son una herramienta muy, muy buena, muy poderosa para realmente lograr mejoras efectivas en la gestión pesquera, ¿no? Como decía Héctor en su presentación, marcan una hoja de ruta, marcan la necesidad de un empeño en lograr los objetivos que compromete al sector pesquero, que compromete al sector público, y creo que esa es la principal conclusión, no solo de estos 4 ejemplos que yo di, sino de muchos otros en los que estamos trabajando, que a veces con dificultades, a veces con retrocesos, no todo es ideal, no todo es color de rosa, no todo es armonía, pero en general la tendencia es
de avance, de progreso y de mejora en la gestión pesquera y, por lo tanto, en el logro de la sustentabilidad de las pesquerías. Muchas gracias. Sí, yo me quedaría, veo que está Rafael, en las dos pesquerías que presenté no lo hemos implementado, pero en Ecuador sí se implementó un modelo muy parecido en PPP, así que gusto saludarte. A mí me parece que lo fundamental es la colaboración, cuando nos visualizamos un poco lo que dice Héctor, estas cosas que vemos que nos atacan, o hay versiones de lo bueno y lo malo. Creo que cuando se generan las instancias participativas de que en Chile tenemos comités de manejo, es muy valioso eso. Y un poco lo que hablábamos con Enrique en la sesión anterior, cuando está esta instancia colaborativa, se genera inmediatamente un empoderamiento de los pescadores y no necesariamente van a querer retribución económica, obviamente que idealmente la tengan, pero genera una cosa donde podemos usar esta herramienta que les acabo de mostrar. Para mí no tiene mucho sentido para mostrársela al subsecretario de Pesca para que defina cuál es la estrategia que defina, porque diría la que está sobre el RMS y se acabó. Entonces, colaboración, pero real, me parece que es fundamental. Gracias. Me tocaron las palabras de cierre. Al escuchar a todos los colegas aquí, en realidad yo llego a una conclusión y comparto lo que dice González. Aquí hay que actuar de manera colaborativa, ¿ya? Creo que tenemos el marco legal e institucional que nos permite hacer eso. Solo nos falta quizás vencer algunos obstáculos a veces de comunicación, a veces de técnico. Lo que Gonzalo mostró es una herramienta que es difícil de entender. El trabajo que ellos hicieron en realidad es súper práctico y eso nos ayuda, ¿ya? Cuando yo decía que tenemos una gran brecha, un desafío grande, que era recuperar esas pesquerías que estaban en rojo, ¿cierto? Y algunas en salmón. En realidad las recuperamos en la medida en que entendemos las cosas y que somos generosos también porque tenemos que ceder a veces en posturas que no tienen un sustento técnico, ¿ya? Pero para lograr eso tenemos que conversar. Y la instancia para conversar está en el comité de manejo. Y la responsabilidad de que el resto entienda son de los representantes del comité de manejo de difundirle a sus pares, ¿ya? Yo creo que ahí hay brecha, pero yo me quedo con el vaso medio lleno, que yo creo que hemos avanzado de manera importante y positiva. Eso. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy pasados en el tiempo. Deben estar ya algunos en cóctel. Pero si hay tengan una pregunta así que les esté quemando el corazón, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Se agradece. No, pero hay un buen cóctel, así que se supone que están todos los panelistas para que les puedan hacer las consultas directamente. Así que muchas gracias por el tiempo.